Lo que más me gusta de la liga, Yo la verdad creo que lo que más me gusta de la liga, Lo que más me guste de la Liga Colombiana. no mentira, no me gusta. Atlético Bucaramanga. Se ha vuelto una liga competitiva que los equipos chicos siempre meten a los equipos grandes en dificultades. A mí, emoción. La oportunidad que hoy tienen los jóvenes. Pues yo he sido siempre muy fanático del fútbol, podría decir arraigo. una palabra me parece que es bastante. Que es nuestro. De resto no me gusta mucho. Como todos tienen sus aspectos a favor, tienes otros en contra. Pocas cosas me gustan, la verdad, de la liga. Yo la verdad es que creo que la liga colombiana es bastante mediocre. Lo que menos me gusta son los errores arbitrales. Creo que los árbitros no están, hay veces, a la altura y sobre todo manejan muy mal el VAR. Me parece que está mal diseñado el torneo, me parece que hay muchos equipos. El formato de la liga. En una palabra, lo que menos me gusta es saturación. Me parece que hay exceso de partidos. El tiempo efectivo de juego, lo que menos me gusta. Y bueno, lo que menos me gusta para mí en cuanto a eso es también la falta de preparación con la que se llega hasta allá. Hay estadios sin infraestructura, hay problemas de los hinchas. El desorden. Sí, cantidad de partidos. Debería ganar el de mayor regularidad y no el que tenga un buen remate, que eso es lo que ocurre. Imagínense, lo que hay es un relicario de cosas que no me gustan de la liga. La liga nació en 1948, cuando se fundó la División Mayor de Fútbol Colombiano, la DIMAYOR. Por esta época, Colombia experimentó el fenómeno de la violencia, donde la lucha ideológica entre el Partido Conservador y el Liberal decantó en un conflicto que arrastró la vida de miles de colombianos, entre ellas la del caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán, asesinado el 9 de abril del mismo 1948. El objetivo de la DIMAYOR era formalizar la competencia entre los diversos equipos que destacaban a nivel regional. Equipos como Atlético Junior, América de Cali, Deportes Caldas, Los Millonarios y Atlético Municipal engalanaron un torneo que sería conquistado por Santa Fe. Fue un torneo todos contra todos, donde cada uno de los 10 equipos se enfrentó 2 veces con todos los rivales de la liga, una vez en casa y otra en la del rival. Este es un episodio aislado, fue un momento muy coyuntural. En ese momento el señor Alfonso Senior visualizó la manera de darle lustre a nuestra liga a través de un equipo llamado Millonarios, y lo que hizo fue revolucionar. Pues en esa época era un fútbol que llamamos pirata, la época del Dorado, jugadores que vinieron acá porque no tenían contrato en Argentina. En esa época, Millonarios, Santa Fe, el Cali traían lo mejor. Millonarios trajo a Di Stéfano, Pedernera, Cosi, el Cali trajo al Rodillo Negro, Santa Fe trajo a Antón, trajo el Pibe Real, trajo grandísimos jugadores. Simplemente que Colombia aprovechó, y como había un buen capital, pues simplemente lo que hizo fue atraer jugadores con muy buen dinero, hasta pues que se firma el Pacto de Lima y los jugadores vuelven a sus clubes de origen. Era otra cosa, esa rebelión era distinta, que era un poco lanzar un fútbol, porque no era relanzar, era lanzar el fútbol colombiano en medio de un conflicto social que era muy importante, que era el Bogotazo. La liga inicia el mismo año del Bogotazo, en el 48, pero un par de meses después del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Y la liga sirve un poco para apaciguar los ánimos de un país que igual siguió siendo muy violento, porque toda la época de la violencia es una época muy fructífera para el fútbol local en cuanto a títulos, en cuanto a consagraciones. Fue una oportunidad de negocio, fue una oportunidad de espectáculo que lo visionó un hombre llamado Alfonso Senior, y que en su momento fue muy importante para que el fútbol nuestro despertara la pasión que en su momento generó y que inclusive hoy tiene. Es muy chistoso porque el fútbol colombiano siempre se ha dividido en semestres, pero en esa época solamente había un campeón. No estaba ni mal.
Era un formato de todo un año, era un formato donde a raíz del esfuerzo del año se clasificaba bueno, tuvimos muchas modalidades, tuvimos hexagonales, hasta llegar inclusive a finales. Porque resulta que como, digamos, se definían, había todos contra todos, y los equipos que iban quedando rezagados, pues simplemente ya no eran atractivos, los partidos entre los rezagados no concitaban mucha atención. Digamos que para emotividad, emocional, para una dramaturgia en el que la gente de verdad siguiera enlazada y conectada con eso, pues se inventaron el tema de las finales para mayor emoción. Después de muchos años que jugaban torneos largos, copiamos una idea de los argentinos. Nosotros empezamos a jugar 2 torneos al año desde el año 68, apertura y finalización, con una final a final de año. Primero eran 2, después 3, después 4, después 6, 8. Y darle un lapso final al torneo en el que hubiera ambiente de final y no hubiera campeones decididos, y en esa época, como no había tampoco lo que estamos viendo ahora que le da cierta emotividad en los torneos largos en Europa, que es las diferentes copas. En el caso de acá, pues la Libertadores, la Sudamericana, o por ejemplo quedar en posiciones de descenso y la emoción que da el hecho de mantener la categoría. Y se empezó a jugar el hexagonal. Yo me acuerdo que jugaba el hexagonal y luego entraron los octogonales todos contra todos, luego cuadrangulares, y eso fue así ese proceso. Pero tiene que ver con darle cierta emoción y no definir yo creo que buscando mejor negocio también, un buen rendimiento, unas buenas prebendas y una situación con ambiente de final. Esto tiene que ver con el número de partidos que se juegan y lo que necesita el espectáculo, y es mostrar más partidos, tener muchos más partidos. No son tantos equipos chicos los que conforman la DIMAYOR, pues tener la posibilidad de que los equipos grandes pues tuvieran un número de partidos más importantes. Esto pensando en los derechos de televisión, pensando en las taquillas, pensando en los enfrentamientos, y que de cierta manera para ellos iba a ser más atractivo. Uno se tiene que acostumbrar a que el fútbol es 2 vueltas, un campeón, 2 descensos, y listo, punto. Pero aquí nos hemos acostumbrado toda la vida a eso, como esos torneos y subtorneos que hay dentro de un mismo torneo. En el año 2002, la DIMAYOR instauró los torneos cortos. Se pasó de coronar a un equipo como el mejor del año a 2 durante el mismo periodo. Sin embargo, estos nuevos torneos semestrales conservaron el modelo de jugar una primera mitad de todos contra todos, donde cada equipo juega, al menos una vez, con todos los miembros de la liga. Los resultados se llevan a una tabla que clasifica a los equipos, y los mejor posicionados pasan a una segunda etapa. Ahí se organizan los clasificados, dependiendo del año, en grupos o en llaves, donde se sacan 2 finalistas, quienes disputan el título del semestre en una gran final de ida y vuelta. Ellos decían que al tener 2 campeonatos al año, al tener 2 finales, entonces encontraban que había más asistencia a los estadios en aquellos partidos de los cuadrangulares, famosos cuadrangulares, y en las finales, y que había más emoción porque encontraban un campeón a mitad de año y otro a final de año, y que eso incentivaba muchísimo el crecimiento de nuestro fútbol, pero no han tenido en cuenta tantas cosas que son malas para este sistema. Los clubes, esto simplemente busca que haya un poco más de emoción en los cuadrangulares y aumento en ingreso de las taquillas. Eso es, básicamente, es lo que genera un dinero mayor al que se hiciera un torneo con un solo campeón, porque las asistencias a los estadios no son las mismas. Tendrían un solo taquillazo en el año, y pues aquí con esto se busca tener 2 buenos taquillazos en el año. A ver, sí hay emoción, porque lo importante es clasificar. Así durante todo el semestre no hayas tenido una buena presentación. Si clasificas y entras entre los 8, puedes ser campeón. Y termina siendo emocionante, y ahí los estadios se llenan y demás. Pero va en detrimento precisamente del espectáculo, porque
un equipo que no dio espectáculo durante 6 meses, en 2 semanas puede salir campeón. Yo no soy enemigo de los torneos cortos. Si el torneo corto es justo, no soy enemigo de los torneos cortos. Porque es que el torneo corto no se ideó para que saliera campeón ni Santa Fe, ni Nacional, ni Millonarios, ni Junior, ni Cali. Se ideó para que todos tuvieran oportunidad. Es más, en torneos cortos los equipos chicos tienen más oportunidad. Porque cuando agarran aire en la camiseta pueden sostenerse 6 meses con ese aire en la camiseta. En torneos largos no. Porque en un torneo largo termina casi siempre el grande imponiéndose porque tiene más recursos para soportar todo un año de competencia. A mí no me chocan los torneos cortos. A mí lo que me choca es la cantidad de partidos que jugamos porque tenemos una exageración de equipos. Entonces, con tantos equipos, ¿cierto? Tenemos un campeonato antitécnico en donde empujamos partidos a la diestra y siniestra. Aparte de eso ya tenemos Copa, aparte de eso tenemos torneos internacionales. Entonces, cuando vas a ver, lo que jugamos es un torneo donde nadie prepara nada y todo es a las carreras. Esos son demasiados partidos. Yo creo que para mejorar también el campeonato deberían mermar un poquitico los partidos, porque los jugadores al final, en los partidos importantes, en las finales, que es lo que la gente quiere ver, pues muchos jugadores o llegan lesionados o llegan muy cansados. Es un torneo antitécnico, porque se juega cada 3, 4 días, no hay tiempo de entrenar, solamente descansar, recuperarse y viajar. Segundo, la estabilidad de los técnicos. Los técnicos no tienen estabilidad porque si cada 3 o 4 meses hay un campeón, los demás no sirven. Y es un torneo que tiene otro problema grave, que son 20 equipos. Es un torneo que no es tan competitivo porque siempre hay 3 o 4 que están muy por debajo de los demás. No se llega a disfrutar totalmente al jugador como se debería, y por eso pues hoy vemos, creo que para mí en estos tiempos estamos viendo una liga mucho más, para mí, desagradable y paupérrima por el nivel de juego que se muestra. En Europa, centro neurálgico del fútbol mundial, las ligas están compuestas de 20 equipos que juegan un todos contra todos a 2 vueltas. Esto significa que cada equipo choca con todos sus rivales 2 veces en la temporada, sumando un total de 38 partidos en un periodo de 9 meses, medida que se ha mantenido a lo largo de las décadas. El Manchester City se coronó campeón de la Liga Inglesa en 2024, jugando esa cifra de partidos. En ese mismo año, Atlético Nacional se coronó campeón del torneo Finalización, donde sumando el todos contra todos, el cuadrangular y la final, acumuló 27 partidos. Si le sumamos los 19 partidos que jugó en el primer semestre, llegamos a un total de 46 partidos. Incluso si comparamos esta cifra con un equipo que no clasificó a los cuadrangulares en ningún semestre del año, como Deportivo Cali, veremos que jugó los mismos 38 juegos que disputó el Manchester City en concepto de liga, sin estar cerca de disputar el título. Y podemos encontrar un último ejemplo, como lo protagonizó Deportes Tolima en 2021. Aquel año, Tolima llegó a ambas finales de la liga, coronándose en una de ellas. Esto significa que jugó todos los partidos posibles para un equipo colombiano que ofrece la liga, un total de 52 encuentros. Y hay que reiterar que estas cifras refieren en exclusividad a los partidos ligueros, pues dejamos de lado partidos de Copa, de torneos internacionales y de amistosos. Y si lo miramos desde el espectáculo y desde que hay fútbol todos los días o cada 2 días, está bien, pero de otra parte está el desgaste de jugadores. Los que tienen participación en torneos internacionales terminan teniendo que elegir de cierta manera a qué le apuestan, porque las nóminas y el presupuesto de los equipos en Colombia no es grande. Vemos lo que ocurre en la actualidad con muchos equipos que tienen una plantilla de 15, 16 jugadores máximo, y cuando tienen lesionados pues se ven a gatas para poder enfrentar los partidos que tienen encima. Ahí por lo menos se comienza por tener una plantilla numerosa que no se tiene, no son condescendientes, y creo que eso afecta tanto en el rendimiento, como te he dicho, como también a la producción de cualquier equipo que esté disputando tanto nacional como internacional. Y es que no vamos a tener continuidad, los técnicos no tienen un tiempo para trabajar, los jugadores realmente su nivel no es un nivel muy bueno, tienen muchos partidos. En Colombia viajamos de Bogotá a Pasto, de Pasto a Barranquilla, de Barranquilla a Bucaramanga, es decir, y además jugamos domingo, miércoles, domingo. ¿A qué hora se entrenan?
El desgaste es terrible. Los jugadores necesitan periodos de recuperación. Los jugadores todos en el planeta. Además tenemos nóminas demasiado cortas porque la inversión que se hace es una versión muy inmediatista. Entonces no se planifica eso y eso es lo que conlleva a que tengamos esa exageración de desgaste. Los jugadores se viven quejando y tienen toda la razón. Si se quejan en Europa, en España se quejaron de tantos partidos, en Italia se quejan de tantos partidos, en Inglaterra se quejan de tantos partidos y están los grandes capitales. Ahora, ¿qué vas a decir Colombia, que tiene el 0,0001% de capital y tenemos un torneo más desgastante que el de ellos? Entonces el torneo tiene el problema, es antitécnico y es poco competitivo, y después eso lo vemos reflejado en los torneos internacionales. Terrible. Desde 2016 que Atlético Nacional ganó la Copa Libertadores no hemos tenido una buena presentación en torneos internacionales. Esto hace parte precisamente de la inversión que hacen los equipos para armarse, para apuntar las copas. Y no lo hacen porque no hay presupuesto, porque la plata sale del bolsillo de cada dueño de su club. Entonces terminamos haciendo el oso, como lo hemos hecho últimamente. Es que el fútbol colombiano frente a Argentina y frente a Brasil, pues le queda muy difícil competir. Brasil es un mercado que está pagando casi, no sé, muy parecido a México, no como Europa, pero es muy alto, o sea, es decir, jugadores que ganan un infierno comparado con lo que pueda ganar en Colombia, ¿no? Competir contra eso es imposible. Y en Argentina pasa mucho que son equipos, como son tan buenos vendedores, venden a Europa directamente por altas sumas. Entonces ellos también tienen un caudal de dinero que les permite repatriar jugadores allá cuando están de salida, o simplemente cuando no se han sentido bien en alguna temporada, logran unos préstamos de esos jugadores para volverlos a valorizar, porque es un mercado que valoriza al futbolista. Si te va bien en Argentina nuevamente, puedes volver a Europa. Eso se afecta por el desorden del que te vengo hablando desde la administración y desde la dirigencia. Pero también hay que hablar desde la inversión que tenemos en nuestro fútbol, de cómo estás reforzando esos equipos para que te alcance para todos los torneos. Y eso no es un secreto, porque es que cuando empiezan a reforzar los equipos en enero, tú ya sabes cómo vas a trabajar ese año, incluso desde que se acaba la liga anterior, para saber cómo te tienes que reforzar, qué debes hacer, cómo vas a implementar esa nómina, si la tienes que rotar, si tienes la capacidad de rotarla. Claro, vienen muchas lesiones, vienen muchas cosas que son extras, pero en la preparación desde la dirigencia, ahí también se está fallando. Nosotros tenemos hoy un serio problema, un problema económico evidente. Nos cuesta demasiado sostener a los jugadores jóvenes. No se ha construido una política para poder retener los jugadores jóvenes y terminarlos de formar. Los equipos han planeado mal los torneos internacionales. El último que planeó bien un torneo internacional se llama Atlético Nacional. De resto, los equipos nuestros no planean un torneo internacional, lo dejan al libre albedrío. Por ejemplo, los equipos que clasifiquen a la Copa Libertadores del 2025 deben tener el equipo del 2025 para Copa armado ya en el segundo semestre del 2024 y añadirle lo que haga falta comenzando el 2025. Pero aquí realmente eso no ocurre, aquí hay la improvisación es total. Yo creo que tiene una relación en cuanto a la falta de preparación. El torneo colombiano es pan para hoy, hambre para mañana. Entonces no se va a poner el caso de Millonarios. Millonarios queda campeón contra Nacional y Millonarios ahí, sabiendo que se acaba el torneo, tenía que haber hecho una muy buena planificación pensando en Libertadores, porque volvía a fase de grupos, porque es un compromiso serio para jugar. Millonarios es un equipo grande, tiene que asumir un compromiso serio. No lo hizo, no preparó para nada ese torneo. Me acuerdo el Once Caldas, por ejemplo, es un buen ejemplo. Ellos ganan el torneo 2003, el primero, que gana al Junior, le ganan la final. Y en el segundo torneo creo que quedan de 14, les va muy mal. Pero estaban planeando cómo participar en la Libertadores, cómo hacer una actuación decorosa. Bueno, tan decorosa fue que fueron campeones. Entonces eso demuestra que hay una falta de preparación grandísima. ¿Por qué? Por los afanes. Porque, por ejemplo, usted es un técnico del Cali y pierde 5 partidos o pierde 4 partidos, lo echan. Entonces es cambio de película y vuelvo. Pongo otra vez este asunto y tal. Tendrías que tener una nómina bien amplia para poderla y un proceso de entrenamiento muy bien planificado, muy bien elaborado para poder rotar las nóminas y poder ir a torneos internacionales y tener un gran desempeño.
Eso es algo muy diferente a que si se tenga, que tenga la culpa el sistema del campeonato. Entonces es un tema más de gestión, de planeación del entrenamiento deportivo, de que los equipos estén preparados desde el licenciamiento de clubes, con sus escenarios deportivos aptos, óptimos para eso, no solo para competir, sino para entrenar, y todo un centro de entrenamiento para ello. Entonces, el análisis viene más bien hacia el desarrollo, lo veo yo, hacia el desarrollo del fútbol. ¿Cuántos equipos en Colombia tienen sede propia? ¿Cuántos equipos en Colombia tienen todo lo que tienen los equipos argentinos, brasileros? Nos queremos llegar a comparar con esas ligas, nomás que son las más fuertes en Sudamérica. Pero que nosotros podamos llegar y decir competencia a nivel internacional buena, nosotros no ofrecemos. Nosotros ya nos están viendo como un equipo o un país normalito para jugar fútbol a nivel internacional. Bueno, mi nombre es Laura, trabajo como costurera. Mi nombre es Nelson Grisales, soy contador. Soy Eduardo Rojas, soy estudiante. Mi nombre es Santiago González y soy negociador internacional. Pues el fútbol lo he visto siempre, pero que venga a alentar seguido, más o menos unos 5 años. Toda la vida, desde los 8 o 9 años empecé escuela de fútbol. Más o menos desde los 8 años, así que ponle que son más de 12, 14 viendo fútbol. Veo fútbol desde pequeño, más o menos desde los 6, 7 años que empecé a tener conciencia y a verlo seguido. Que me enamoró la pasión con la que se juega, el ver que no solamente es como colores o rivalidismo, sino que hay un deporte, es algo que lo apasiona. A ver, no sé, porque mi mamá me dice que yo desde pequeño hacía mis peloticas de media. Fui creciendo con esa pasión. Yo no sé, se me metió y dije, tengo que ser futbolista profesional. Y alcancé a estar en Millonarios, en reservas. El juego, me entretuvo mucho el juego. Obviamente desde muy pequeño lo empecé a ver en televisión y me llamaba mucho la atención la gente que cantaba, la gente que iba, la emoción que transmitía. Me enamoró más que todo pues porque es un deporte como el deporte del pueblo, el deporte que más se ve, y también pues por mi familia. Pues procuro venir casi todos los partidos acá en Bogotá. Ahorita con la situación tan tremenda que es entre barras y ese cuento, pero sí voy seguido. Al semestre, 4 o 5 veces. Ya no voy tan regularmente, pero sí hubo una época donde cada 8 días estaba acá en el Campín. No seguido, pero sí he venido un par de veces. Vengo por ahí una vez al año. Como en general del fútbol, a veces que son muy agresivos o a veces utilizan como el fútbol como una estrategia de vamos a utilizar esto para distraer aquello o así. Es un fútbol que se perdió. En la época que yo jugaba era muy diferente todo. El respeto hacia la camiseta, el respeto hacia el mismo jugador, hacia el mismo colega. Ahora mucha mamadera de gallo que llaman, se botan al piso, chillan. Eso no se veía antes. No, a mí el fútbol que hoy vemos en la liga, la verdad es que no me gusta. Lo siento muy lento, siento que no es competitivo, que se intenta hacer algo medianamente decente y los técnicos que lo intentan hacer los echan por no sacar resultados. O sea, es más un todo vale que realmente un buen espectáculo deportivo. Bueno, pues personalmente no sigo tanto la liga porque no me llama mucho la atención, tiene muchos escándalos, pero sin embargo siento que es buena y mucha gente lo sigue y despierta muchas pasiones. En el año 2024, Deportes Tolima e Independiente Santa Fe fueron los equipos que más puntos acumularon en la tabla anual, donde se suman el todos contra todos, los cuadrangulares y las finales, con 93 y 91 unidades respectivamente. Sin embargo, esos dos equipos no levantaron títulos en ese año. El título de liga se lo llevó Atlético Bucaramanga en el primer semestre y Atlético Nacional en el segundo. Ellos quedaron cuarto y séptimo de la tabla anual respectivamente. Este fenómeno no es extraño en la liga colombiana. En el periodo de 2015 a 2024, de los 19 campeones de liga, 10 estuvieron en el top 2 de sus respectivos años. Y solo en 5 ocasiones, el mejor del año levantó el título.
Desgraciadamente es así. Aquí Colombia se ha vuelto una liga muy mediocre, por eso cualquier equipo puede ganar, es solamente cuestión de entrar entre los 8 y sea arrastrado, llegando de último, y después tener la suerte, entre comillas, de que le toque un grupo asequible para pasar a la final, y en una final pues ya sabemos que pasa cualquier cosa, casi nunca gana el mejor. Lo hemos visto en los últimos años con equipos que en 3 meses, con cambio de entrenadores, pues tienen un revuelco quizás por entrar a los 8. A los 8 se entra de último o de primero, y en muchos casos el último termina siendo el vencedor o el campeón. Y viene un equipo, se cuela en las últimas fechas y quedan los 8. Y ese octavo puede tener unos partidos mata-mata, que también se necesita sapiencia para saber jugar ese tipo de torneo muy corto. Entonces digamos que se puede dar, pero lo que no podemos perder de vista es que saber jugar eso también es importante y da cierto valor, como para venir a decir que es absolutamente injusto. Lo que pasa es que ahí es donde podemos hablar de lo que es el sistema de campeonato, ¿cierto? Porque entonces acá no se le da el título al que más puntos sume en el año por su rendimiento durante toda la competencia, sino que se entra a una competencia que tiene cuadrangulares, bueno, que se entran los 8, las semifinales, las finales y demás. Entonces eso te quita la posibilidad. ¿Por qué? Yo digo que ahí hay una ventaja y una desventaja. Una ventaja para los chicos, ¿cuál es? Poder competir en un octogonal con equipos grandes que están obligados por su historia, por su inversión, por lo que significan como equipo a estar entre los 8. Pero, ¿qué te quita? Puedes tener un muy buen todos contra todos en una noche en la que un arbitraje influya, un jugador se lesione, una mala noche sencillamente desde lo futbolístico, perder todo lo que venías casi que cosechando durante todo el torneo. Entonces yo creo que esas son como las ventajas y desventajas de la competencia en nuestro fútbol. Ese nivel que se muestra en 2 campeonatos es un nivel simplemente de, yo le decía, de emoción. ¿Por qué? Porque es un momento y de pronto si usted llegó y buscó una clasificación sin tanto esfuerzo, o a veces de pronto hasta con esfuerzo también logró, porque pues el nivel de fútbol colombiano le da para que sea de muchos altibajos, y entonces lograste llegar al campeonato, por ahí entraste de octavo, de séptimo, o con no buen fútbol, y dentro del sorteo quedó en un buen grupo y logró empezar ganando, y de pronto en el segundo partido por ahí de visitante, ¡pam!, logró otra vez ganar, se encumbró y termina ganando el campeonato. Entonces eso hace que nuestro campeonato sea solamente emotivo y de momento. Eso le quita quizás mucha comprensión, mucha coherencia a la liga como tal, porque se debiese de premiar por mérito, y hoy no se tiene, y eso es algo natural y que se está viviendo a partir del 2002, cuando se comenzaron a hacer los torneos cortos. Algo que le pasó a Águilas la temporada pasada, iba súper bien y de pronto se cayó. El América le pasó con Lucas González también, iba volando y el equipo en los momentos fundamentales se cayó, y les ha pasado a varios. Entonces habría que tomar esa opinión con un poco de pinzas, porque igual hay un déficit de un equipo que tiene que jugar de determinada manera, porque así está el torneo, y no sabe responder de una manera efectiva y eficaz en ese momento para jugar un torneo. En los últimos 20 años, la Liga Inglesa de Fútbol tuvo 5 campeones distintos. De esos 5, solo uno no había ganado el título antes en su historia: Leicester City. En España, los 3 equipos que ganaron la liga en el mismo periodo son multicampeones. En Italia, podemos hacer la excepción de Napoli, quien ganó su tercera liga luego de 33 años. Y luego de 2 años, ganó la cuarta. ¿Está mal que un equipo que no esté acostumbrado a conquistar títulos gane? No, pero la tendencia de las mejores ligas del mundo muestran cómo la mayoría de títulos se reparten entre los equipos más poderosos.
En 99 torneos de liga finalizados en Colombia, 79 se han quedado entre 6 equipos, ceñido a la tendencia. Pero en los últimos 20 años, en Colombia se han coronado 14 equipos, 9 más que en Inglaterra. De esos 14, 5 equipos levantaron su primera estrella. El torneo sí le da oportunidad a los equipos modestos de alcanzar la gloria. Pero no solo eso, para generar cualquier cambio en la liga, se debe pasar por asamblea de DIMAYOR. Y allí no solo votan los 20 equipos de la liga, también los 16 de la B. Entonces, si los 6 equipos que se han llevado el 80% de los títulos de la máxima categoría quisieran hacer un cambio, necesitarán del apoyo de los otros 30 para lograrlo. Y cuando se deciden cosas en la DIMAYOR, usted hace la cuenta de cuántos equipos grandes hay y cuántos equipos chicos hay. La mayoría son chicos, entonces digamos que el fútbol colombiano hay una dictadura de los equipos chicos, en donde se decide por mayoría lo que ellos quieren o lo que a ellos les conviene. Y eso pues a los equipos grandes no les sirve, que uno entendería que es una democracia. Bueno, la democracia también tiene problemas a veces. Que son lo que se llaman equipos de garaje, equipos que incluso algunos bien organizados, pero que no tienen hinchada numerosa, importante. Lo que pasa ahí, que es lo mismo que pasa en la B con ciertos equipos, en los que sí respetan la historia y el raigambre, el arraigo que tiene toda una sociedad, incluso por su equipo de fútbol. Lo que pasa es que esos equipos denominados equipos pequeños tienen 3 formas de subsistir. La primera es los dividendos que reciben por televisión, que en Colombia es muy desigual, porque pues casi todos reciben lo mismo y no debería ser así, porque hay unos que invierten más, otros que invierten menos. Segundo, la venta de jugadores, ¿cierto? Ellos en medio de sus nóminas, unas buenas, unas regulares, otras pésimas, pero tienen uno que otro jugador jovencito o que reencauchan a una edad todavía importante y lo revenden, otra forma de subsistir. Y la otra es que viven de los equipos grandes cuando los visitan. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Jaguares, el estadio de Jaguares, tú juegas Jaguares Pereira, 1.500 personas, pero tú metes a Nacional, tú metes a la América, tú metes a Millonarios, tú metes a Junior y ahí hacen el taquillón. Entonces, esas son las 3 formas de ellos subsistir. Ellos subsisten de esas 3 maneras, más uno que otro patrocinio que consiguen localmente, que le ayuda a la alcaldía, que le ayuda a la gobernación y demás. Digamos que son equipos que sobreviven con una economía muy precaria, pero sobreviven. Un equipo como Fortaleza, que ahora está en la A, para poder tener un buen ingreso de taquilla, es esperanzado cuando jugamos de locales contra un equipo grande de Colombia, Millonarios, Nacional, América, y también dependemos mucho de cómo estén en el torneo, de la nómina que vayan a traer. Entonces, si eso no es así, nosotros pues no tendríamos un buen ingreso, porque nuestra taquilla no tenemos una hinchada grande por ser nuevos en el fútbol colombiano, y pues eso es muy lógico que se presente. Entonces dependemos de cuando juguemos de locales contra estos equipos grandes y cómo estén ubicados en la tabla de posiciones. Incluso afecta mucho cuando están en un torneo internacional y de pronto vienen con una nómina alterna. Son muchos aspectos que se analizan para que verdaderamente nosotros podamos, por ejemplo, hacer una apertura de todo el estadio para el valor que cobremos de boletería. Bueno, son muchos aspectos que se analizan desde una gerencia administrativa para poder tomar determinaciones. Un equipo que sea chico tiene el mismo poder y va a recibir el mismo dinero de que cualquier equipo grande, que genera mayor atención y mayor rating. Entonces, lo que está siempre en la discusión es, claro, los equipos chicos no van a soltar ese voto ni le van a dar mayor porcentaje y mayor valor de un voto de un equipo grande, porque ellos se quedarían sin el negocio. Para la producción de este documental, consultamos modelos deportivos y económicos de otras ligas, tanto de fútbol como de otros deportes, para encontrar opciones que se puedan aplicar en nuestro contexto, y las confrontamos con nuestros invitados, iniciando por los límites salariales que se experimentan en ligas estadounidenses, como la NFL y la NBA, donde estos límites se aplican al total de la masa salarial que un equipo puede gastar anualmente en la plantilla de su primer equipo.
Límites salariales en Colombia es imposible. Este es un país pobre. Pobre. Aquí no hay que poner necesidad de poner límites salariales. Ya existe el límite salarial. Aquí el jugador más caro se ganará 250 millones, que es una cosa de locos, pero que es una ridiculez comparado con lo demás. El límite salarial no me parece, porque pues cada uno, de acuerdo a su talento y de acuerdo al desarrollo de sus habilidades, tiene derecho a cobrar lo que para él vale su trabajo. Mira, es un tema súper delicado. Una malinterpretación, la supertendencia de sociedad empieza a tener situaciones con que vetos, y estamos metidos en un lío por otros temas que la SIC y la agremiación de futbolistas lo toman por el lado que, entonces imagínate, donde hablar de límites salariales es una cosa que es muy compleja, es un análisis muy jurídico que la verdad no lo veo. Otra opción es asumir un modelo similar al de Independiente del Valle, en Ecuador, que le apuesta a la formación integral de sus fuerzas básicas. Este modelo no solo le ha permitido vender jugadores a gigantes europeos en cifras récord para la región, asumiendo su rol dentro de la industria mundial del fútbol, sino también competir a nivel continental, donde ha logrado meterse en una final de Copa Libertadores y levantar la Copa Sudamericana. Para este tipo de proyectos que hacen los clubes se necesita mucho dinero. Independiente del Valle se hace una inversión muy grande, que quizá es un país dolarizado. En Colombia no lo somos y como te decía anteriormente, el presupuesto es corto. Tendría que ser una mezcla. Eso lo puede hacer bien y le sale muy bien a Envigado, que no tiene esa responsabilidad de estar peleando campeonato o ir a Copa Libertadores. Entonces eso le puede salir a un equipo, para otro no. Yo diría que la única forma es que los equipos sigan haciendo una mezcla de jugadores de experiencia y jóvenes, que al final el que tiene talento va a salir por encima de todo y seguramente se va a ir a jugar al exterior. La incentivación de divisiones menores es indudable, pero por ejemplo equipos grandes como Millonarios, Nacional, América, Junior, Santa Fe, Cali, etcétera, tienen que sacarle provecho también a sus canteras con jugadores que deben poner, formar, promocionar y competir con ellos a nivel internacional para luego poderlos vender. Pero aquí se vende y luego quieren ganar la Copa Libertadores con jugadores mayores que ya arrastran las piernas y eso es muy difícil. Pero sí, los clubes también tienen que aprender a ser jugadores. Es decir, el fútbol sudamericano está hoy diseñado para exportar más que para importar. Y en eso tienen que fortalecerse las instituciones. El Independiente del Valle es un muy buen ejemplo de cómo volver unos clubes mucho más vendedores, apostándole no solo a la captación del posible talento deportivo, sino a su desarrollo y hacerlo de una manera integral. Y también revisamos la opción de reducir la cantidad de equipos de la liga, lo cual decantaría en una mayor proporción de equipos con objetivos deportivos más altos, reduciría la cantidad de partidos y podría mantener el sistema de playoffs que tenemos en la liga. Y en el número de equipos sí, claro que sería interesantísimo tener 16 equipos como en algún momento fue 14, pues porque eso hace que el espectáculo realmente lo disputen quienes quieran ganar y quienes tienen condiciones para ganar, brindando un buen fútbol. Y te repito, lo ideal sería que jugáramos con 16 equipos, ni aguanto 18, pero tantos. Y lo otro también que es importante revisar, bueno, ¿y tú cómo vas a hacer para distribuir de 20 a 18? ¿Cómo vas a descender otros 2 equipos? Ya están descendiendo en este momento 2, entonces descenderían 4. ¿Y cómo sería ese sistema de descenso? Una cosa que yo no la veo. Acá sí falta, ¿sabes qué? Mejorar en el mercadeo del fútbol. Eso ayudaría muchísimo a potenciar la liga. Nos falta un poquito pensar más en grande, como lo hacen eventos como la NBA, como lo hacen espectáculos como la NFL, que no solamente es un deporte, sino un espectáculo deportivo. Y compraría un torneo largo, a ver cómo nos va. A ver, y jugarlo normal, como juegan en Europa, jugarlo con campeón, subcampeón y descensos definidos, para ver qué pasa. Yo cambiaría esas condiciones del torneo a ver cómo nos funcionaría. Vamos a ver si eso algún día le paran bolas. Yo creo que no. Para septiembre de 2025, la Superintendencia de Sociedades reveló en su informe anual que la Liga de Primera División colombiana había generado ingresos superiores a $250 millones durante el periodo de 2024, 19 millones por encima del año anterior. Sin embargo,
Las ganancias para sus actores se vieron reducidas, pasando de 16 millones a 13 millones en el mismo periodo de tiempo. Es evidente que la DIMAYOR ha trabajado por hacer de nuestro fútbol un negocio que beneficie a todas sus partes, aprovechando la atracción del público por los colores de sus equipos y explotando comercialmente este sentimiento. Pero la crítica especializada y los resultados en torneos internacionales de nuestros equipos hablan de un debilitamiento deportivo de la liga. El fútbol en Colombia ha traído grandes alegrías al pueblo, desde los destacados papeles de las distintas categorías de las selecciones nacionales en torneos continentales y mundiales, pasando por los éxitos de equipos y jugadores colombianos en el plano internacional, hasta las alegrías que cada hincha ha vivido al ver a su equipo alcanzar la gloria deportiva, acompañado por las memorias particulares que dan forma a los relatos heroicos que se transmiten de generación en generación. Está en manos de jugadores, entrenadores, dirigentes, hinchas y la prensa especializada el trabajar en busca de un mejor espectáculo que movilice al consumidor a ir al estadio, comprar su camiseta y obtener los derechos de visualización de la liga, con lo cual se potencia a los equipos para que destaquen en el plano local e internacional, trayendo gloria a sus nombres y así valoricen a sus jugadores en busca de ventas que movilicen la economía del deporte. Es ese círculo virtuoso el que llevará a la liga a crecer y al público a disfrutar aún más de este producto, porque el fútbol es, como siempre ha sido, mucho más que un deporte o un espectáculo. Es una pasión que puede unir sociedades y nuestro fútbol, consciente de ello, puede cambiar vidas.